Escándalo en el Congreso. Santiago Abascal desenmascara a Pedro Sánchez y lanza un ataque demoledor contra Feijóo. En un día cargado de tensión política, Santiago Abascal, líder de Vox, irrumpió con fuerza en el Congreso, ofreciendo un discurso que desató un auténtico terremoto político. Sin previo aviso y con una oratoria afilada como una daga, Abascal puso en la diana al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de liderar no un ejecutivo, sino una gigantesca red de corrupción política, económica y moral. Pero el líder de Vox no se detuvo ahí. Alberto Núñez Feijóo, cabeza visible del Partido Popular, tampoco escapó de sus severas críticas. Desde el primer instante, Abascal dejó claro que su intervención sería un torpedo directo contra los pilares del poder socialista y contra aquellos que, en su opinión, han permitido su permanencia en el gobierno. Su mirada fija en los escaños socialistas y populares, y un tono cargado de indignación, marcaron el inicio de un discurso que no dejó títere con cabeza. El PSOE, una maquinaria de corrupción a gran escala. Abascal no titubeó al describir al PSOE como un engranaje clave de lo que calificó como una macro red de corrupción. Según el líder de Vox, Pedro Sánchez no solo se ha beneficiado del aparato estatal, sino que ha utilizado sistemáticamente las instituciones judiciales y constitucionales para blindarse contra cualquier intento de rendir cuentas. Entre sus acusaciones más duras, Abascal señaló directamente a la familia del presidente, incluyendo a su mujer y hermano, a quienes acusó de obtener privilegios indebidos gracias a su proximidad al poder. No faltaron referencias a los pactos entre socialistas y otros partidos, que según Abascal han servido para asaltar instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y hasta el Tribunal de Cuentas. Han pactado el reparto de inseguridad, menas y caos en las comunidades autónomas. ¿Han entregado la soberanía española al chantaje de Europa? Mientras Sánchez utiliza el BOE como si fuera su cortijo, sentenció. Críticas feroces a Feijóo y el PP. Pero si Pedro Sánchez fue el centro de la tormenta, Alberto Núñez Feijóo no salió indemne. En un giro que sorprendió a muchos, Abascal acusó al líder del PP de ser cómplice indirecto del gobierno socialista. Según él, Feijóo ha centrado sus esfuerzos en debilitar a Vox en lugar de liderar una oposición real y efectiva contra Sánchez. El PP no ha sido un dique de contención contra el socialismo, al contrario, ha sido su mejor aliado. Pactaron con ellos todo, instituciones, comisiones, hasta la destrucción moral del país. Ahora se hacen los sorprendidos, pero son tan responsables como Sánchez de esta catástrofe, espetó. Un llamado a romper todos los pactos. Hacia el final de su intervención, Abascal hizo un llamado claro y directo. Rompan de inmediato todos los pactos con el PSOE, tanto en España como en Europa. No lo digo por ingenuidad, sino por responsabilidad. Ya basta de ser cómplices de quienes han destruido este país desde dentro. Con estas palabras, el líder de Vox buscó marcar distancia no solo con el PSOE, sino también con un Partido Popular al que acusó de mirar para otro lado mientras la corrupción de Sánchez alcanzaba nuevas cotas. Nos ignoraron cuando advertimos que había que exponer la realidad de este gobierno corrupto ante Europa y el mundo. Y, en lugar de eso, se dedicaron a intentar arrinconar a Vox por todos los medios. Y ahora, miren dónde estamos, concluyó. El impacto político del discurso. El discurso de Abascal ha generado un revuelo en todos los ámbitos políticos, con reacciones inmediatas y encendidas. Mientras los escaños socialistas y populares intentaban digerir el aluvión de acusaciones, el líder de Vox reforzó su posición como una de las voces más críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez y el establishment político español. ¿Será este el inicio de un nuevo terremoto político en España? El tiempo lo dirá, pero una cosa está clara. Abascal no piensa dar un paso atrás en su lucha contra lo que considera la corrupción sistemática que ha atrapado al país. Santiago Abascal sacude el panorama político. Acusa al PSOE de corrupción y tacha al PP de cómplice pasivo.
El Congreso vivió otra jornada de alta tensión política tras el encendido discurso de Santiago Abascal, líder de Vox, quien no solo apuntó contra Pedro Sánchez y su gobierno, sino que también lanzó duras críticas hacia el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo. Su intervención no fue solo un ataque, sino un mensaje cargado de advertencias, desafíos y estrategias que buscan redefinir el tablero político español. Vox se fortalece con la verdad. Abascal comenzó destacando que las maniobras para debilitar a Vox han fracasado rotundamente. Según él, lejos de disminuir, el apoyo social y electoral a su formación no ha hecho más que crecer, consolidando a Vox como una fuerza política imparable. Las palabras del líder no dejaron indiferente a nadie. Mientras los escaños socialistas mostraban indignación con interrupciones y gestos de desaprobación, desde el PP la incomodidad era evidente, reflejando las divisiones internas de un partido que, para algunos, carece de una estrategia clara. Las redes sociales se encendieron de inmediato. Partidarios de Abascal aplaudieron su valentía por denunciar lo que consideran un sistema político podrido. Sus detractores, por otro lado, lo acusaron de incendiar aún más el clima político, promoviendo una polarización que, según ellos, solo perjudica a España. Vox no necesita pactos, cuenta con el respaldo del pueblo. El núcleo del discurso de Abascal dejó un mensaje claro: Vox no depende de alianzas ni coaliciones. Según el líder, la supervivencia y crecimiento de su formación se fundamentan en un apoyo ciudadano que está harto de la política tradicional. Mientras unos se reparten sillones y silencian sus propias convicciones, nosotros seguimos defendiendo los intereses de los españoles sin miedo ni dobleces, declaró con contundencia. Este posicionamiento generó un profundo impacto en el Partido Popular. Para muchos analistas, las palabras de Abascal podrían complicar futuras coaliciones entre Vox y el PP. Sin embargo, otros consideran que esta estrategia es un intento calculado de Vox para reforzar su independencia y consolidarse como una fuerza política que no necesita de intermediarios. Redes sociales y titulares, el eco del discurso de Abascal. Fuera del hemiciclo, las palabras de Abascal dominaron la conversación pública. Frases como macro red de corrupción y el elefante en la habitación llenaron titulares y generaron un debate encendido en redes sociales. Etiquetas como almohadilla Abascal contra Sánchez y almohadilla corrupción política se posicionaron rápidamente entre las tendencias, reflejando el impacto de su intervención. Los defensores de Vox consideraron que Abascal puso sobre la mesa verdades que otros partidos prefieren ignorar, destacando su valentía para denunciar públicamente a familiares y colaboradores cercanos a Pedro Sánchez. Alguien tenía que decirlo, y Abascal lo ha hecho sin miedo, opinaban sus partidarios. Por otro lado, las críticas no se hicieron esperar. Desde el PSOE tacharon el discurso de populismo destructivo, acusando a Abascal de lanzar afirmaciones falsas y carecer de pruebas concretas. Según ellos, su único objetivo es desviar la atención de los problemas reales del país. El PP, entre la espada y la pared. El discurso de Abascal también puso en jaque al Partido Popular. Las críticas hacia Feijóo evidenciaron una creciente tensión entre ambas formaciones, especialmente por la estrategia del PP de alejarse de Vox. Mientras algunos sectores del PP admiten que este distanciamiento ha debilitado su capacidad para enfrentarse al socialismo, otros insisten en que las acusaciones de Abascal son injustas y no contribuyen a construir una oposición unida. En cualquier caso, Abascal dejó claro que Vox no teme señalar con el dedo, incluso a aquellos que deberían ser aliados naturales en la derecha. El PP se ha convertido en el mejor salvavidas de Sánchez, sacrificando cualquier posibilidad de regeneración política en España, afirmó. ¿Un cambio de rumbo en la política española? La intervención de Santiago Abascal no fue solo un discurso. Fue un manifiesto político que podría marcar un punto de inflexión en el panorama político de España. Vox, con su tono combativo y su rechazo frontal al bipartidismo, se consolida como una fuerza disruptiva que no teme enfrentarse a los gigantes del sistema. El momento en que se produce este choque no es casual.
En un contexto de crisis económica, tensiones territoriales y descontento generalizado, Vox busca capitalizar el hartazgo ciudadano, presentándose como una alternativa firme frente al bipartidismo fallido. Para sus votantes, Vox no solo ofrece una visión política diferente, sino una ruptura definitiva con un sistema que consideran agotado y corrupto. El inicio de una nueva etapa. El impacto del discurso de Abascal se sentirá más allá del Congreso. Su capacidad para movilizar a las bases y generar debates candentes, tanto en medios como en la ciudadanía, refuerza su estrategia de consolidación. ¿Será esta la chispa que consolide a Vox como la principal fuerza de oposición? ¿O provocará un aislamiento aún mayor en el tablero político? Lo único seguro es que Abascal no tiene intención de retroceder en su cruzada contra lo que él llama la corrupción del sistema. España en la encrucijada, el impacto de las palabras de Santiago Abascal. El reciente discurso de Santiago Abascal en el Congreso no solo sacudió al hemiciclo, sino que también encendió un debate nacional sobre el estado de la política en España. Más allá de la polémica y los titulares, la intervención del líder de Vox refleja una realidad inquietante. Un sistema político que, según muchos ciudadanos, necesita un cambio urgente. Vox, una voz del pueblo o una narrativa polarizadora. Abascal no solo criticó al gobierno de Sánchez por lo que describió como una macro red de corrupción, sino que también dirigió sus dardos al PP, señalando su incapacidad para liderar una oposición efectiva. Este enfoque, directo y sin concesiones, consolida a Vox como una fuerza disruptiva en el panorama político, capaz de canalizar el descontento popular. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta estrategia? Si bien su discurso resonó en sectores desencantados con la política tradicional, también planteó interrogantes sobre el costo de esta confrontación constante. ¿Puede un partido construirse como alternativa viable basándose únicamente en la crítica? ¿O será necesario un giro hacia propuestas concretas para mantener su relevancia en el tiempo? El PP bajo presión, Feijóo en la cuerda floja. Para el Partido Popular, el impacto del discurso de Abascal es un recordatorio incómodo de la presión que enfrenta desde ambos extremos del espectro político. Mientras el PSOE se fortalece con la fragmentación de la derecha, Vox ocupa con rapidez el espacio que los populares dejan vacío al adoptar una postura más moderada. Feijóo se encuentra en una posición delicada, necesita mostrar liderazgo y visión estratégica, pero sin alienar a los votantes más conservadores, que podrían sentirse más identificados con la contundencia de Vox. Cada crítica de Abascal refuerza la percepción de una oposición dividida, algo que solo beneficia al actual gobierno. El PP enfrenta una pregunta crucial. ¿Puede reconciliar las expectativas de sus votantes moderados y conservadores? ¿O seguirá perdiendo terreno frente a Vox? Pedro Sánchez y el reto de la transparencia. Para el presidente Sánchez, la intervención de Abascal no puede ser simplemente ignorada. Las acusaciones de corrupción y los señalamientos hacia su círculo cercano son un golpe directo a su credibilidad. En política, la percepción pública es tan importante como los hechos, y las dudas sembradas por Abascal podrían tener consecuencias duraderas. Hasta ahora, la estrategia del PSOE ha sido minimizar la relevancia de Vox y calificarlos como una amenaza extremista. Pero el crecimiento electoral del Partido Verde sugiere que esta táctica podría estar quedando obsoleta. Sánchez deberá tomar una decisión, adoptará una postura más firme para responder a estas acusaciones, ¿o continuará tratando de deslegitimar a Vox desde el silencio? ¿Cambio o confrontación? El dilema de la política española. El discurso de Abascal pone en evidencia una sociedad polarizada y un sistema político en tensión. Las críticas al gobierno y las acusaciones contra el PP subrayan el descontento ciudadano con las soluciones tradicionales. Pero este escenario plantea preguntas difíciles. ¿Cómo puede España avanzar en un clima tan divisivo? ¿Es posible construir consensos en un contexto donde las denuncias y los ataques dominan el discurso? Para Vox, el desafío es claro. Si bien su capacidad para captar la atención y movilizar a su base es innegable,
El verdadero reto será demostrar que pueden ir más allá de la confrontación y ofrecer soluciones que conecten con una mayoría más amplia. Por otro lado, el PP debe decidir si busca una reconciliación estratégica con Vox o si apuesta por una ruta independiente, que podría aislarlos políticamente. En cualquier caso, el costo de una derecha fragmentada se hace cada vez más evidente. El impacto más allá del Congreso. Las palabras de Abascal no solo resuenan en el ámbito político, sino también en la percepción ciudadana. En un momento de incertidumbre económica, tensiones territoriales y crisis de confianza en las instituciones, el discurso político importa más que nunca. La capacidad de los líderes para conectar con las preocupaciones reales de los españoles será clave para definir el futuro. Las próximas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales, serán un termómetro de este cambio. ¿Será Vox capaz de consolidarse como una fuerza de gobierno? ¿Logrará Sánchez disipar las dudas sobre su gestión? ¿O será el PP quien encuentre el equilibrio necesario para liderar una oposición efectiva? Conclusión: un tablero político en movimiento. El discurso de Santiago Abascal marca un momento decisivo en la política española. Más que un simple ataque a sus adversarios, es un reflejo de una sociedad que busca respuestas y liderazgo en un entorno cada vez más incierto. Pero las preguntas clave siguen abiertas. ¿Podrá Vox mantener su impulso sin alienar a sectores moderados? En un tablero político donde cada movimiento importa, las decisiones de los líderes en los próximos meses podrían definir el futuro de España. Lo que está claro es que el día que Abascal tomó la tribuna no será olvidado pronto. ¿Estamos viendo el inicio de un cambio profundo? ¿O simplemente otra etapa en el conflicto constante de la política española? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas del discurso de Abascal y el estado actual de la política en España? Suscríbete y sigue nuestro canal para más análisis de la actualidad.